El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y abatidos. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán liberados. Les invito a Primera de Samuel, capítulo 30. Es un pasaje muy conocido, pero creo en mi corazón de que hay una palabra de Dios para nosotros hoy. Primera de Samuel, capítulo 30, quisiera leer el verso 1 y 2 y el verso 4 y 6. Dice la palabra del Señor, leo en la versión Reina Valera del 60. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Verso 4, amados. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quisiera hablarles, amado, bajo el tema restaurado en el lugar de mi quebranto. Restaurado en el lugar de mi quebranto. Les invito a que demos gracias. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella produce en nuestro corazón. Te pido en esta noche de que en esta oportunidad tu presencia, tu espíritu, hable a nuestro corazón. Hemos venido aquí en esta noche, Señor, no simplemente para ocupar un tiempo en nuestra agenda. Hemos venido para entrar en tu presencia, para abrir nuestros oídos y nuestro corazón y entender que tú tienes que tratar con nosotros y con nuestro destino en esta noche. Al que vino con gozo, añádele gozo. Al que vino triste, consuélale. Al que vino cautivo, hazle libre. Y al que vino sin ti, que salga contigo, y solamente a ti y nada más que a ti daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de la experiencia de lo que ha sido mi formación por muchos años, he visto como uno de los puntos de mayor enfoque a los cuales le damos mayor atención usualmente es al resultado o a los resultados en muchas esferas y en muchas experiencias de la vida. El resultado acerca de una carrera académica, el resultado del Super Bowl del pasado domingo. Nos enfocamos muchas veces en mirar exhaustivamente e intensamente lo que es el resultado. Sin embargo, hay algo que tal vez pasa como vuelo de pájaro y pienso en ciertas ocasiones que no le prestamos la atención que realmente amerita, y es acerca del proceso. ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se dio este resultado? Usualmente cuando hablamos del resultado, pudiéramos encontrar en el paralelo de la palabra del Señor una expresión que dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, lo cual claramente indica que el resultado de lo que nosotros vivimos y obtenemos está ligado, íntimamente ligado con lo que hacemos y con los procesos que se desarrollan en nuestro diario vivir. Por lo tanto, habiendo dicho esto, creo que hay una gran verdad en que ningún resultado es la consecuencia de un evento al azar. Todo resultado, la gran mayoría, y podría decir con algún tipo de respeto a esta expresión, la gran mayoría de todos los resultados alcanzados es la consecuencia de un proceso que se ha desarrollado y se ha llevado hasta las consecuencias que se están manifestando. Claro está,
Hay ciertos resultados que son la consecuencia de un proceso que en alguna medida o de alguna forma hemos desconocido o hemos ignorado. Pero ciertamente tenemos que estar claros o llevar nuestro corazón a entender que en efecto, todo resultado está ligado a un proceso. El resultado de nuestra salvación está totalmente atado al proceso del Calvario. El resultado de nuestra sanidad está completamente amarrado a lo que fue el sacrificio de Jesús. El resultado, cuando vemos ese resultado, sería importante entonces mirar cuál fue el proceso. Y precisamente cuando miro las escrituras en el Antiguo Testamento, una de las cosas que más cautiva mi corazón es que no simplemente la palabra de Dios nos habla de resultados, la palabra de Dios habla mucho acerca de los procesos. ¿Cómo se desarrollaron estos procesos? Fíjense en este detalle. Para que una gran nación llamada Israel se convirtiera en efecto, el resultado de ser una gran nación, tuvo que desarrollarse un proceso de fe de alguien que le creyó una palabra a Dios. Por ende, en esta noche miremos el capítulo 30 como el resultado de un proceso. Y la pregunta que al confrontarme con esta palabra del capítulo 30 de Primera de Samuel, de ver el resultado, y identifico el resultado como lo que está ocurriendo. Cómo es que este gran guerrero, es este hombre que había generado tanta fama, que había generado tanta impresión, tanta autoridad. Este hombre, conocido en los círculos militares y de alta jerarquía, llamado David, había establecido unas fronteras, había establecido unos estándares. Sin embargo, hay un resultado que es atípico, que se sale de lo que había sido hasta ese momento la experiencia que David había vivido. Y la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible que el guerrero, este David que ha generado tanta fama, este David que ha generado tanto respeto entre sus pares, que ha generado respeto, ahora se encuentra en algo que yo llamo un dilema de la vida? Y la pregunta es, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo se da este dilema? ¿Cómo se da esta situación de David? ¿Cómo es posible que a este guerrero le hayan quemado el campamento? ¿Cómo es posible que a este guerrero le hayan llevado cautiva a su gente? Y la pregunta es genuina. Para yo poder entender entonces cómo esto llegó aquí, necesito mirar cuál fue el proceso que provocó este resultado. Bien importante que miremos esto. Inclusive, y hago un paréntesis, todo tiempo de avivamiento trae un proceso de ajustes, de reajustes, de mirar la visión para sencillamente ser dirigidos al resultado que Dios quiere. En esta noche, al mirar precisamente Samuel 30, miro un resultado, pero está ligado a un proceso. Y la pregunta es, si esto es atípico, si hasta este momento David había logrado establecer una posición de respeto y autoridad, ¿cómo es posible que estos amalecitas lograran causar el efecto y el daño que registra la Biblia en el capítulo 30 en sus primeros versículos? ¿Sabe algo? Quedé sorprendidísimo. Quedé completamente sorprendido a encontrar cuál fue la causa que desembocó en este resultado. La causa la registra la palabra de Dios en el capítulo 27. Y yo quisiera que usted mirara conmigo lo que el capítulo 27 registra acerca de uno de los indicadores más importantes en el resultado del capítulo 30. El capítulo 27 dice que David en su corazón pensó, y escuche esto: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto,
me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio. Entonces, ¿qué la Biblia me está revelando? ¿Qué el Espíritu Santo quiere revelar a mi corazón? Que el inicio de este proceso ocurrió en el pensamiento de David. Y escuche esto, este pensamiento de David no estaba alineado a una verdad de Dios. Y esto me parece muy interesante, porque en el capítulo 22 la Biblia dice que el profeta le trajo a David una palabra de revelación, diciéndole claramente a David lo siguiente: regresa a la tierra de Judá. Ahora, ¿cómo es que hay esta incompatibilidad entre lo que David decide, entre lo que David piensa y entre lo que Dios habló? Hay un efecto significativo y muchas veces nuestro corazón parece pasarlo por alto. Es el efecto de lo que es el desgaste emocional, el desgaste espiritual y lo que es el cansancio. Este pensamiento de David no viene simplemente al azar. Este pensamiento de David viene por consecuencia de algo que se llama frustración, algo que se llama decepción. Y escuche esto bien, comenzó en su mente. Y esto es muy importante, porque un pensamiento que no es confrontado con la verdad de Dios tiene la capacidad de capturar mi corazón. Y una vez mi corazón queda capturado, mis decisiones, mis acciones van a ocurrir de acuerdo a lo que mi corazón está creyendo. ¿Sabe qué he encontrado en mi experiencia pastoral en los pasados 5 años como pastor general de mi iglesia? Que la gran mayoría de las grandes crisis que muchos hermanos y amigos han enfrentado, el origen de todas ellas está en un pensamiento. Un pensamiento que nunca se confrontó. Un pensamiento que nunca se rechazó con la verdad de Dios. ¿Sería posible que ya Dios no era capaz ni suficiente para guardar los días de David como lo había hecho antes? Hagamos esa pregunta. ¿Sería posible de que ya Dios no era capaz ni suficiente para proteger el propósito de aquel que había sido ungido para ser rey de Israel? ¿Sería posible de que en este momento ya Dios no tuviera las capacidades ni los recursos para llevar a David al éxito de lo cual había sido declarado sobre él? Yo me niego a pensar en eso. Me niego a creer que en efecto ya Dios no era capaz de cumplir esa palabra. Entonces, ¿qué ocurre en el corazón de David? Se llama un conflicto existencial. Se llama una lucha en el interior. Se llama uno de esos momentos en que usted y yo conocemos o decimos que somos vulnerables. Se llama uno de esos momentos donde nuestro pensamiento empieza a chocar uno con el otro, provocando un torbellino y un estado de completa turbación de espíritu. Si alguna vez usted no ha vivido esa experiencia, dele gracias a Dios. Pero si usted está viviendo esa experiencia, escuche esta palabra. Porque la turbación de espíritu provoca en el corazón del hombre sentir que la palabra de Dios queda nublada o opacada por las circunstancias en que está viviendo. David empezó a mirar su diario vivir. Empezó a considerar que la lucha que sostenía con respecto a las intenciones asesinas de Saúl podrían ser mucho más fuerte que la capacidad de Dios de proveer cuidado específico para su vida. ¿Cuándo es que nuestro corazón entra en este dilema? ¿Cuándo es que nuestro corazón entra en este tipo de discusión interior? Cuando un pensamiento se alojó en mi mente, no lo combatí con una palabra de Dios,
No lo combatí con la revelación que tengo en mi corazón acerca del propósito de Dios en mí, llegando hasta mi corazón algo que yo llamo el download de la mente al corazón, gobernando mi corazón, y sobre eso empiezo a establecer mis decisiones. Ahora David no se siente protegido. Ahora David no se siente cuidado. Ahora David no se siente rodeado de favor y gracia. Me acuerda muy bien una expresión que Jehová Dios hizo a Moisés. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová para traer favor sobre ti y sobre este pueblo? Pero el pensamiento o la batalla de la mente produce efectos que muchas veces viajan lo que yo llamo como las corrientes interiores que no vemos, pero están creando unas condiciones y unos efectos significativos. Quisiera añadir algo más a esto. No simplemente podríamos psicoanalizar, si cabe la expresión, lo que David está sintiendo. Podríamos hablar que David sentía frustración. Yo he sentido frustración, yo no sé usted, pero en algún momento en mi vida he vivido frustración. David puede haber sentido desilusión. Alguna vez hemos lidiado con la emoción de la desilusión. David sintió cansancio. Alguna vez hemos sentido cansancio, agotamiento. En el inglés le dicen burnout, donde ya no nos hace sentido lo que está ocurriendo. Pero hay algo más espiritual ocurriendo detrás de esto. Y mientras leía esta palabra, el Espíritu Santo me hizo volver al verso bíblico para entender que no simplemente se trataba de un factor emocional, sino que detrás de esa expresión y de ese sentir de David ocurría un espíritu de intimidación y miedo. ¿Qué es lo que David expresa? Y perdonen la expresión puertorriqueña que voy a decir: este tipo me va a matar. David está diciendo: este tipo puede tener ventaja sobre mí y me va a matar. ¿Y sabes lo que el Espíritu Santo quería revelar a mi corazón? Que cuando el espíritu de intimidación y miedo se levanta, es necesario que enfoquemos nuestros ojos en la realidad, que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Que necesito llevar mi corazón a la realidad de lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que necesito llevar mi corazón a decir que aunque un ejército acampe contra ti y contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque ante mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cada mentira que un espíritu de intimidación y miedo levante contra ti, o contra tu casa, o contra tu ministerio, o contra tu llamado, hay una revelación de Dios que está irrumpiendo para hacerte saber que no estás en desventaja y que el enemigo por un camino vendrá, pero por 7 sale corriendo en esta noche. Por 7 sale corriendo en esta noche. No sé si esa palabra la abrazas en este momento y dices: claro que sí, Señor. Por 7 sale corriendo mi enemigo. Pero ese estado de turbación de espíritu es horrible. Es terrible. Ese estado de turbación de espíritu. ¿Alguna vez usted se ha mareado? No sé si esa palabra la conoce. Usted queda como lavadora, ¿verdad? David estaba mareado. Y si hay algo que me encanta de la palabra del Señor, es que no crea superhombres. El único grande y poderoso autosuficiente es Cristo Jesús.
pero nos hace entender en la vida y la experiencia de los otros hombres y mujeres de la palabra de Dios acerca de la realidad de nuestra vulnerabilidad, de nuestra realidad humana. Y cuando amarro o miramos, entonces enlazamos lo que ocurre en el capítulo 30, el inicio estuvo en el pensamiento que David abrazó, contrario a lo que la palabra de Dios hizo, que lo llevó a hacer una alianza que no era una muy buena decisión. Por eso, amado hermano, empezando por este sencillo pastor que está aquí, si hay algo que hoy necesitamos escuchar es: ¿qué estás pensando? Dime qué estás pensando y yo te diré que te está llegando al corazón. Por eso la palabra de Dios dice, muy importante, en todo lo justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que es santo y recto, en eso piensas. Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Y el resultado del capítulo 30 está amarrado a lo que David pensó. Y ese pensamiento lo llevó a una ejecución incorrecta. Pienso mal, ejecuto mal. Pienso bien, ejecuto bien. Tengo mi pensamiento distorsionado, voy a tener una respuesta distorsionada. Por eso en lo que implica el tema de sanidad interior, uno de los momentos que más se enfatiza en el corazón de aquellos hermanos y hermanas es cuán necesario es que nuestro corazón se sane, porque filtramos lo que hacemos de acuerdo a lo que pensamos, y lo que pensamos se convierte en muchas ocasiones en fortalezas mentales. Y David había creado una fortaleza mental. ¿Cuál es el resultado de una fortaleza mental? Una alianza con los filisteos. ¿Cómo es esto? El que le cortó la cabeza a Goliat ahora es aliado de los filisteos. ¿En serio? Aquel que conoce que sobre él descansa y reposa la unción de ser rey de Israel, ahora es pana, colega, amigo, cuate. Esa no la decimos en Puerto Rico, pero me la aprendí acá. Es cuate de Aquís, rey de los filisteos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a hacer una alianza con aquello que no representa la verdad de Dios en nosotros. Esa alianza es lo que provoca que el campamento de David en Ziklag estuviera completamente desolado, al descubierto y completamente vulnerable. ¿Dónde estaba David? Porque el verso 1, el Espíritu Santo inspira para decir cuando David y sus hombres vinieron. ¿Vinieron de dónde? ¿Dónde estaban? Estaban tratando de convencer a Aquís de que ellos podían salir a la guerra como parte de los filisteos. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sazono esto? Que el ungido rey de Israel está haciendo alianza con los filisteos, tratando de convencer al rey que le permita ir a la guerra. ¿Sabes por qué? Porque comprometió el corazón, mi amor. Comprometió su corazón por consecuencia del pensamiento que tenía. Y su corazón comprometido no le permitía ver el peligro que tenía frente a sus ojos. Ahí es donde David entra en la experiencia del capítulo 30. Ahí es donde David entra en el proceso de un quebrantamiento. Este proceso de quebrantamiento, en una palabra puertorriqueña diríamos jamaquear, estremecer. Hasta ese momento David no conocía lo que era el fracaso. Sí había estado huyendo, sí había vivido experiencias difíciles por consecuencia de la persecución de Saúl,
Pero hasta ese momento se sentía el bravo, el campeón, el que siempre logra sus resultados. Hasta ese momento se había sentido seguro. Y hasta el capítulo 27 su seguridad provenía de Dios, pero desde el capítulo 27 en adelante su seguridad provenía de su intelecto, de sus estrategias. Y escuche esto, mi amado, si hay algo que he aprendido es que en este camino mis estrategias de parte de Dios vienen en el lugar de la intimidad, en el lugar donde me despojo de creerme saberlo todo y le pido al Señor que hable a mi corazón para entender sus tiempos y sus propósitos. Pero David sintió en su corazón o creyó en su corazón que él tenía una mejor idea que la palabra profética dada. David pensó que podía alcanzar los mismos resultados fuera de la voluntad de Dios. Cuando llega el capítulo 30, hay una herramienta que Dios se guarda para hacernos regresar al propósito. Y es la herramienta del quebranto. No vengo a hablar de un Dios que viene a buscar justicia para destruir. Vengo a hablar de mi papá, que es tu papá, que sabe cómo tratar con el corazón para devolverte el propósito original. Ese mi papá permitió el espacio para que David viviera una experiencia que todavía él estaba ajeno a ella, que todavía David no había entendido en su tiempo corto de haber sido prematuramente ungido rey. David vive la experiencia del quebranto. Escuche cómo se da esta experiencia. El verso número 1 es muy significativo. La palabra de Dios dice que encontró, y escucha estas 3 palabras que son muy fuertes: su lugar invadido, su lugar asolado y su lugar prendido en fuego. Esas 3 palabras no están usadas al azar. Esas 3 palabras emprenden la intención de Dios de mostrar el efecto de lo que sus ojos están recibiendo. Invadido. Cómo el enemigo logró accesar lo que parecía ser el lugar seguro. Asolado. Cómo el enemigo logró arrebatar lo que significaba para él su mayor herencia o su mejor posesión. Cómo el enemigo logró prender en fuego, borrar todo recuerdo y que nunca más pudiera lograr identificarse con lo que allí había. Dígame, hermano, dígame, mi hermana, si ciertamente cuando vivimos la experiencia del quebrantamiento nos sentimos estas 3 etapas en medio de ese proceso. Siento que lo estoy perdiendo todo. Siento que mi vida está rodeada por aquellas causas o situaciones que nunca había pensado que podrían invadir mi espacio de paz y tranquilidad. Siento que mi historia está siendo borrada en un golpe inesperado. Eso quebrantó el corazón de David. Lo quebrantó a tal punto que la Biblia dice que este hombre lloró hasta que no le faltaron más fuerzas para llorar. Y sabe algo, amado, si hay un lenguaje que Dios conoce bien, es el lenguaje del quebranto. Por eso Isaías en el capítulo 53 escribe: varón de dolores.
Y cuando mi lenguaje se sincroniza con el lenguaje del cielo, algo poderoso está pronto a ocurrir. No importa la experiencia dura, traumática o difícil que podrías tú o yo poder vivir, si mi lenguaje se sincroniza con el lenguaje del cielo, algo poderoso, sobrenatural está pronto a ocurrir, porque empieza a desatarse un alineamiento de propósitos entre el cielo y tu corazón. David en su lenguaje sincronizó con el cielo. Y quisiera ir concluyendo con esta parte final de esta palabra. Si me puedes ayudar en el piano, sería maravilloso. Se sincronizó su corazón. Este David que ahora se sentía seguro en sí mismo, capaz de traer buenas ideas, pero no necesariamente alineadas al plan de Dios. Capaz de producir estrategias, pero no necesariamente a la luz de la verdad de Dios en su corazón. Ahora este David está viviendo un momento de quebranto. Ahora este David necesita hacerse la pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que mi destino esté en juego? ¿Cómo es posible que el propósito de Dios parezca desvanecerse en esta experiencia? David gritó, David lloró. Si hay algo que el quebranto trae en el corazón de un hombre y una mujer que ama a Dios, es la oportunidad de reconectarse con su Señor. En esta noche quisiera decirte que el quebranto de David no vino para provocar su destrucción o la pausa o la clausura o la cancelación de su ministerio. El quebranto de David no vino para dejarlo sobre un manto de vergüenza y sobre un manto de rechazo. El quebranto de David no vino para detener y para cancelar lo que había sido la palabra de Dios sobre él. El quebranto de David vino para provocar algo que yo llamo reconexión con el cielo. El quebranto de David vino para provocar una restauración de su interior, para traer la enseñanza que el muchacho rey necesitaba aprender. Y es esta: siempre dependes de Dios. Siempre dependes de Él. David entonces, ¿no le parece impresionante cómo la palabra de Dios dice: David se fortaleció en Jehová su Dios? Cuando te reconectas a la verdad de la palabra de Dios, cuando te reconectas al mover del Espíritu de Dios que hay en este lugar, y qué unción siento en este lugar, cuando te reconectas a lo que Dios está diciendo acerca de ti y acerca de tu futuro, cuando te reconectas a lo que Dios está declarando desde hace mucho tiempo acerca de ti y de tu casa, cuando te reconectas a la verdad de lo que Dios ha dicho, comienza tu proceso de recuperarte y tu proceso de levantarte y tu proceso de volver a escuchar la voz de Dios y tu proceso de volver a reconocer que Dios gobierna sobre ti y tu proceso de volver a entender que se trata de Dios y no de tus fuerzas, tu proceso de volver a entender que ningún solo día de tu vida ha estado bajo la preocupación de caer en vergüenza, porque Dios ha sacado defensa a tu favor. Tu proceso de entender que el Dios de los cielos tiene un pacto con
contigo, está comprometido contigo a realizar la obra que Él dijo que haría en ti. Tu proceso de entender de que es el tiempo de recuperarte. David escuchó la voz de Dios y entendió que era el tiempo de recuperarse. Cuando yo me reconecto con Dios, su presencia viene sobre mí, despeja todo espíritu de intimidación y de miedo, todo espíritu que provoca en mi corazón detenerme, y la verdad de Dios empieza a ser escuchada. Quisiera preguntarte en esta noche, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está declarando a tu corazón? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos habla como individuos, como familia, como iglesia? David pidió acercar el efod, que era el distintivo de estar ubicado para escuchar a Dios. Y en esta noche hay dos características importantes de este servicio. Estás ubicado y ubicada en el lugar donde Dios habla. Estás ubicado en el lugar donde la presencia de Dios se hace palpable, se distingue de otro lugar. Estás ubicado, ubicada en el lugar donde el Espíritu Santo te está diciendo: es el tiempo de que te recuperes. Es el tiempo de que te recuperes. Ya es el tiempo de secar las lágrimas, escuchar la voz de Dios y te recuperes. Recupera lo que es tuyo. Recupera tu destino en Dios. Recupera tu promesa. Recupera aquella palabra profética que te marcó. Recupera aquella palabra que te impulsó. Recupera aquella palabra que te invitó a pasar tiempos a solas con Dios. Recupérate en esta noche. Esta es la noche donde el Espíritu Santo viene en este servicio para decirte: ya no pases ni un minuto más llorando por lo que pasó. Levántate en fe, escucha mi voz, crea lo que te estoy diciendo y recupérate, porque lo que ha sido prometido para ti todavía está al alcance de una oración, al alcance de alguien que crea, al alcance de alguien que quiera, al alcance de alguien que clame. Escucho la voz del Espíritu decir: recupérate. Recupérate en esta noche, recupérate, alcanza tu verdad, abraza tu fe, muévete en el Señor y recupérate. Recupérate en el nombre de Jesús. Recupérate en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si levantas sus manitas al cielo? Recupérate. Esta es la noche para no pensar en lo que perdí, sino para pensar en lo que el Señor me devuelve. En lo que Él me devuelve. Esta es la noche para salir del espíritu de la autoconmiseración y decir: en el nombre de Jesús me fortalezco en Dios en esta noche. Fortalezco mi hombre interior, mi mujer interior en Dios en esta noche, porque hoy comienza mi recuperación. Hoy comienza mi recuperación. Escucho la voz del Espíritu Santo hablar acerca de muchos corazones en esta noche, donde ahora mismo se está marcando tu tiempo de recuperación. No sé si nos queda tiempo. Nos queda mucho, poco tiempo. 5 minutos. 5 minutos para alguien que quiera llegar hasta este altar. 5 minutos nada más. Y en este altar decir: comienza en esta noche mi proceso de recuperación. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí en esta noche para hacerme entender que no voy a ser rehén del espíritu de miedo, del espíritu de intimidación, del espíritu que quiere llevarme en una dirección que no es la dirección que Dios marcó para mí. Esta noche me recupero.
recupero mi fe, recupero mi llamado, recupero mi expectativa, recupero mi esperanza, recupero. En esta noche me recupero en el nombre de Jesús. En esta noche, al salir de este lugar, sale un hombre y una mujer establecido, posicionado, que ha escuchado la voz de Dios y que declara en esta noche: me recupero, me recupero, me recupero, me levanto del lugar de mi quebranto, me levanto del lugar de mi dolor, me levanto del lugar de mis heridas, me levanto del lugar de mi sollozo, me levanto del lugar donde alguien apuntó a mi fracaso. De ahí mismo el Señor dice: voy a cambiar tu historia. Voy a escribir una historia de alguien que en mi presencia se recuperó. Recupérate en esta noche. Recupérate en esta noche. Recupérate en esta noche. El favor y la gracia de nuestro Señor viene fuerte sobre ti. Fuerte sobre ti. Para que te recuperes. Para que te recuperes. Para que alcances tu verdad. Para que vivas tu propósito. Para que disfrutes de la gracia y el favor de Dios. Recupérate. Dice el Señor: recupérate, 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 recupérate. Oh, qué unción especial del Espíritu de Dios hay en este lugar. Yes, 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 yes. Recupérate. Yes, yes. Toda opresión, toda cadena, toda ligadura es rota en el nombre de Jesús. Recupérate. Recupérate. Siglag. Siglag. El lugar de mi quebranto es el lugar de mi levantar. El lugar de mi dolor es el lugar que es transformado por la historia de mi victoria. Recupérate. En el nombre de Jesús. 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 Más. Más. Más de tu gloria sobre este lugar. Más de tu gloria sobre esta casa. Más de tu presencia en esta hora. Más de tu favor. Sopla, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Más. Más. Es tu tiempo. Esta es tu hora. En el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y abatidos. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán liberados.